Señorías, esta moción se basa en la gran mentira del Partido Popular, especialmente en el País Valenciano, que estamos hartos de escuchar. ¡Hartos! Es una gran mentira que nos ha hecho mucho daño para ganar votos, porque es para lo único para lo que lo utilizan, para ganar votos, porque ustedes no están preocupados por el agua, están preocupados por enfrentar a los ciudadanos valencianos, por enfrentar a poblaciones, a comarcas, por engañar, sobre todo a través de su panfleto que es Canal Nou. Desde luego es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si realmente creyeran que existe una necesidad de agua, si creyeran que es un problema acuciante para la agricultura, dejarían de construir donde no hay agua suficiente. Ustedes están aprobando planes urbanísticos donde las confederaciones hidrográficas correspondientes dicen que no hay agua. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no creen en el agua, no creen más que en los votos, en las campañas que hacen, en regalar paella para todo el mundo, que es donde se gastan el dinero, en vez de preocuparse por la gestión del agua, por la reutilización, por invertir realmente, porque no están invirtiendo, son ustedes los que no están cumpliendo, son ustedes los que ponen todos los obstáculos posibles en el País Valenciano para que tengamos agua suficiente. Ustedes, con su mala gestión, para venir aquí una y otra vez con la misma canción, porque es una gran mentira que repiten hasta la saciedad, para engañar a la ciudadanía, porque no invierten en la modernización de regadíos, en la reutilización de aguas, porque no paran los planes urbanísticos que no tienen agua suficiente, porque siguen regando. La utilización de las piscinas no establecen ninguna medida. ¿Para qué? Para que ustedes tengan los campos de golf en zonas desérticas y puedan ir a jugar todos los domingos. Son tantas y tantas cosas que podrían hacer y no hacen, porque es mejor, como digo, gastarse el dinero público en otras cosas y seguir engañando a la ciudadanía, o por lo menos intentándolo. ¿Saben qué les digo? Que respeten la inteligencia de los ciudadanos y respeten sobre todo la verdad. Y miren hacia el futuro, porque viven ustedes en el pasado y encuentren el camino. Porque el agua, señorías, es algo muy serio, que hay que cuidar y no despilfarrar, y por eso hemos de cuidar nuestros ríos, los ríos que son de todos, efectivamente, pero para garantizarles un futuro y no su destrucción, un futuro que será el nuestro. Pues saben que les digo que tienen que seguir trabajando por ese acuerdo, pero mirando hacia el futuro, porque basta ya de hablar de traspases del pasado, porque lo que tenemos que hacer es preocuparnos realmente por el problema del agua, mirando hacia el futuro, y eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Gracias. Gracias, señora Navarro.